Hola, muy buenos días, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a ver en nuestra clase de lenguaje un nuevo tema, así que espero que estén muy bien y que disfruten mucho aprendiendo y leyendo el día de hoy. Bueno, vamos a iniciar en nuestra clase de lenguaje con el tema de la noticia. Muy bien. Como lo vieron acá en el título, vamos a hablar sobre la noticia. Así que colocamos el título y la fecha del día de hoy y continuamos. Y vamos a continuar con nuestra clase aprendiendo qué es la noticia. Seguramente algunos ya saben, otros no, así que hoy lo vamos a recordar o aprender. Bueno, eh, vamos a iniciar dando una definición de qué es la noticia. La noticia se define como un texto periodístico que trata sobre la información de un hecho actual de interés público. ¿Qué quiere decir esto? Que es un texto, ya puede ser escrito o puede ser algo hablado, o sea, escrito oralmente, que nos cuenta o nos informa sobre algo que está pasando en la actualidad. Por ejemplo, cuando ustedes leen el periódico o cuando ven en las noticias, que es más frecuente, ¿cierto? Las noticias del televisor que salen en un horario específico y nos cuentan todo lo que está sucediendo actualmente o en el momento en el país. Esa es una noticia. Hay escritas, ¿cierto? Y hay verbales o habladas, pero siempre van acompañadas de un código, quiere decir de una imagen o de un texto, ¿cierto? Para que las personas que la lean entiendan mejor y se informen mejor. El objetivo principal de la noticia es informar, ¿cierto? Bueno, para que una noticia sea eficaz, debe tener un contenido específico. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que tener quien lo diga, ¿cierto? El protagonista o la protagonista de la noticia, ¿cierto? ¿Qué suceso? ¿Cierto? ¿Cuándo? El tiempo, cuándo sucedió, dónde, el lugar donde está sucediendo esa noticia, cómo, las circunstancias en las que ocurren los hechos, por qué. ¿Por qué pasaron esos hechos, cierto? Las causas. ¿Y para qué? Unos objetivos muy claros. ¿Qué quiere decir objetivos? ¿Para qué yo informo esa noticia? ¿Cierto? Una de las noticias que más han salido ahorita en periódicos, en redes sociales, en internet, en televisión es sobre el COVID-19. Creo que ustedes ya lo han escuchado, ¿cierto? Y esta noticia nos habla, ¿cierto? De una pandemia que está afectando al mundo. Eso es una noticia, ¿cierto? Porque nos la están informando y diariamente nos están informando cómo es este contenido. Ese es un ejemplo muy claro de noticia. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a leer una noticia real. Quiero que tengan mucho cuidado porque hay noticias que son reales y hay noticias que son falsas. Por eso siempre que vemos una noticia o leemos una noticia, tiene que ser de una fuente confiable. ¿Qué quiere decir de una fuente confiable? Tiene que ser de un lugar donde estemos seguros que la noticia es real. No podemos creerle a la primera cosa que veamos. Por ejemplo, si vemos algo en Facebook, una noticia en Facebook, no sabemos si es real, ¿cierto? Porque cualquier persona puede escribir en esa red social y nosotros podemos creer que eso sea verdad, pero de pronto es mentira. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Las noticias reales están en los periódicos, ¿cierto? Están en televisión algunas, entonces por eso debemos leer mucho para saber cuáles son reales y cuáles no. Ahora vamos a leer una noticia real que es sobre los delfines del río en Sudamérica. ¿A quién de ustedes les gustan los delfines? A ver, levanten la mano, miren tan lindos. ¿Cierto? Son muy lindos. Entonces vamos a leer sobre esos delfines. Escuchen, la lectura está en el link que les voy a enviar por WhatsApp. Igualmente la actividad en clase. Bueno, entonces les voy a enviar el link, pero al igual yo se las voy a mostrar aquí. Cuando ingresamos a nuestro link que les envié, vamos a ingresar a esta página, ¿cierto? Y es sobre un periódico que se llama El Informador y es sobre medio ambiente. ¿Qué quiere decir medio ambiente? Todo lo de naturaleza. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer sobre delfines de río en Sudamérica. Entonces vamos a leer
cuántos delfines de río existen, ¿cierto? Porque nosotros creemos que solo hay delfines en el mar o en el océano. Pues no, miren que hay también delfines en dónde, en el río. Pero vamos a leer en cuál río, porque no es en cualquier río. Aquí nos están que informando, ¿cierto? De dónde hay otro tipo de delfines. Así que vamos a leer muy detenidamente, no hay afán, por eso tienen todo el tiempo de clases, ¿verdad? Vamos a leer muy detenidamente, son 3 páginas del periódico, miren acá. Esta es la primera, le dan en esta flechita, la segunda y la tercera, ¿cierto? Y ahora vamos a realizar la actividad en clase después de leer con mucha atención. Recuerden que si leemos y no estamos entendiendo, tenemos que volver a repetir la lectura un poco más despacio, ¿bueno? Cuando finalizamos nuestra lectura sobre los delfines de río en Sudamérica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar una actividad en clase. Esa actividad en clase es trabajo en línea, así que no deben escribir nada en el cuaderno, ¿cierto? Ni la lectura de los delfines del río, no, señores, eso de la actividad no deben escribir nada, bueno, porque la vamos a solucionar en línea. Entonces, en el mismo link que les envié, acá les coloqué un ejemplo como aparecen las preguntas allá, ¿cierto? Ya se las voy a mostrar. Listo, entonces miren, en el mismo link que les envié, cuando terminan la lectura, siguen en esta flechita y ahí ya empiezan las preguntas. A mí esas preguntas me aparecen guardadas, las que ustedes le den las correctas, ¿cierto? Pero como no aparece con nombres, necesito que me envíen foto solucionando cada pregunta. Por ejemplo, vamos a contestar la primera. ¿Cuál es el tema principal de la noticia? ¿Las morsas, los delfines de río o los tiburones? Vamos a ver, yo creo que es este. Le doy acá en que me califique. Muy bien. Listo, salió muy bien. Y continúo con la siguiente. ¿De qué trata la noticia? De los hábitos alimenticios de los delfines del río, de la gran biodiversidad de la selva amazónica o de la creación de un plan que proteja a los delfines. Entonces ustedes lo mismo, solucionan, solo eligen una y le dan al punto correcto para la estrellita para que les califique. Continuamos con la otra, que dice acá, escribe 3 ideas secundarias. Para ello recuerda qué peligros amenazan la supervivencia de los delfines. Entonces, ¿cuál es el primer peligro que amenaza la supervivencia de los delfines de acuerdo con la lectura? O sea, primero tienen que leer muy bien. Bueno, entonces, por ejemplo, la profe, va a escribir acá. A los delfines de río los amenaza el tipo de agua o la contaminación. Listo, ya escribí la primera. Ahora la segunda. ¿Qué más hace o amenaza la supervivencia de los delfines? Y ahora la tercera. Cuando escribamos las 3, enviamos con una estrellita, la estrellita que aparece acá cuando ya escribamos las 3. Y continuamos. Esta es la última, el último ejercicio. Dice, arrastra a la superficie, porque miren, está en el fondo del río las palabras que estén relacionadas con la noticia. A ver, ¿será que hablamos de guacamayas? Sí, lo arrastramos hasta acá. Si no, lo dejamos en el fondo. Estoy segura que hablamos de delfines del río, entonces lo ponemos acá. ¿Será que hablamos de deportes extremos? Vamos a ver si sale ahí. ¿Será que hablamos del desierto? Es en la lectura. ¿Y será que hablamos del peligro? Vamos a ver cuáles me quedaron bien. Si ven, me quedaron mal algunas y cuando me quedan mal, entonces me sale que tengo que cambiar todas de nuevo. Entonces vuelvo a jugar de nuevo hasta que me queden todas bien. ¿Listo? Cuando ya terminamos toda la actividad, las 3 actividades que debemos hacer. Me deben enviar las fotos de las
4 actividades en línea solucionadas. ¿Qué quiere decir solucionadas? Que me envían la foto cuando ya sale la calificación de muy bien y en verde. No me envíen la foto mirando la página, no. Solamente voy a colocar nota a los estudiantes que me envíen las 4 fotos con las actividades solucionadas y que están bien. Bueno, al terminar la clase deben enviarme estas fotos con nombre completo y curso. Tienen todo el transcurso de la clase para leer muy atentamente y solucionar. Bueno, mis niños, bendiciones.